Estudios epidemiológicos. Epi sobre demos población, logos tratado, o sea que la epidemiología es el tratado sobre la población. La epidemiología hace estudios de los individuos o de las poblaciones. Según la unidad de análisis, los ámbitos de acción de la epidemiología serían los individuos, que sería la epidemiología clínica, y de las comunidades, la epidemiología poblacional. Según el ámbito de acción, sería la causa de la enfermedad, trabaja la etiología, el riesgo de enfermar, la terapia o profilaxis. ¿De qué depende la elección del diseño de estudio? Del problema que se desea estudiar por un lado, el tipo de hipótesis que se desea probar y los aspectos prácticos, la disponibilidad de información, los recursos humanos, financieros, organizacionales y otro, el tiempo disponible y los aspectos éticos. ¿Sí? Por ejemplo, ahora se está estudiando la vacuna contra el coronavirus, por aspectos éticos no se puede comenzar directamente por humanos, entonces hay que probar, digamos, con ratones, con otros animales antes de pasar a la fase humana, digamos. Entonces hay varios puntos a tener en cuenta en los tipos de diseño. Por un lado, los individuos o las poblaciones, antes o después del evento de interés, si los datos son primarios o secundarios, la observación o el experimento. Todo trabajo de investigación, no importa el tipo de caso, tengo algún tipo de sesgo, algún tipo de error. Bueno, estos tipos de sesgos pueden ser sesgos de medición, que pueden ser de procedimiento, si el investigador comete un error al tomar los datos, de memoria, cuando yo estoy haciendo alguna investigación en donde tengo que preguntar a la gente, ¿sí? En una intoxicación comunitaria, sobre qué comió, dónde, si hay comidas o que tomaron algo en común. Por falta de sensibilidad del instrumento, ¿sí? El instrumento con que se toma, por ejemplo, ahora se están tomando las temperaturas para medir o los testeos tan famosos que todos tienen algún problema, digamos, los test chinos que vinieron fallados y demás. Bueno, entonces esa sensibilidad del instrumento. De detención, el estudio de sobrevivencia, o sea, si los pacientes que yo tengo en estudio, alguno, digamos, no sobrevive al estudio. De adaptación, en estudios de intervención, donde el investigador tiene que ir a un lugar determinado, por ejemplo, alguna población aborigen, y no se adapta al lugar o se enferma y entonces perdemos los datos. El sesgo por selección. Hay un sesgo de Neyman que es por pérdida de los sujetos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando la hipertensión arterial por determinada causa y alguno de los pacientes a los que estoy siguiendo muere por alguna causa que no sea la hipertensión arterial. El sesgo de Berkenson, que es admisión, ¿sí? Por ejemplo, para cuando yo estoy haciendo un estudio de TBC, de tuberculosis, no puedo admitir personas con problemas pulmonares o con cáncer de pulmón. De no respuesta, por ejemplo, para el tabaquismo, la gente que no contesta bien o no contesta directamente con respecto a que fuma o no. De membresía, hay ciertos estudios en los cuales no se toman profesionales médicos, ¿sí? Porque están, digamos, pueden dar datos erróneos respecto del estudio. De procedimiento, que no sea todo lo aleatorio que necesitamos. Otros sesgos, por ejemplo, son de cortesía, ¿sí? Cuando la persona encuestada trata de complacer al encuestador y contesta lo que quiere el encuestador. Sí, por ejemplo, ahora se están haciendo los testeos en las villas y hay gente que dice que tiene algún síntoma para que le hagan el test y entonces está engañando al encuestador. También estamos teniendo datos falsos porque esa persona no tenía ningún síntoma. De vigilancia, el evento o la exposición se registra mejor en el estudio que en la población en general. Funciona para una pequeña muestra el testeo, pero no para la población en general.
Según el diseño de investigación vamos a tener las clasificaciones. El investigador puede ser pasivo o activo. El investigador pasivo en estudios observacionales mira lo que pasa en la realidad. Y cuando es activo, son en los estudios experimentales, manipula la variable en estudio. Según la temporalidad de la observación, puede ser transversal, ¿sí? Lo que ocurre aquí y ahora, ejemplos, las prevalencias. Y el longitudinal es hacia adelante, prospectivo, ¿sí? Ya vamos a ver algunos estudios que llamamos corte. Hacia atrás, que es retrospectivo, que son los casos y controles. Entonces, según la temporalidad, nosotros vamos a tener quién estuvo expuesto a qué, enfermo y no es enfermo, y entonces puede ser transversal, de prevalencia o ecológico. Los longitudinales o retrospectivos, que son los casos y controles, longitudinal prospectivo, cortes y experimentales, expuestos y no expuestos, quienes enferman y quienes siguen sanos. Los tipos de estudios en epidemiología pueden ser epidemiología descriptiva o epidemiología analítica. Se describe características generales de una enfermedad, ¿sí? La epidemiología descriptiva describe la característica general de una enfermedad en tiempo, espacio y persona, y pueden ser individual o pueden ser poblacionales. Las individuales, reporte de casos, serie de casos, estudio de prevalencia, transversales, estudio de incidencia o longitudinales. Y las poblacionales son las correlacionales. En función de la descripción epidemiológica tenemos tiempo, las tendencias estacionales o anuales, según el espacio, lugar o área geográfica, y según las personas, las características demográficas o el estilo de vida. Bueno, tipos de epidemia según su fuente de infección. Vamos a tener una epidemia de fuente común, puede ser la aparición de casos como sucesos rápidos en un tiempo corto, y la epidemia aparece, aumenta la intensidad y luego declina rápidamente. Sugiere un vehículo común de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, del 23 al 30 de septiembre, un grupo de pobladores de una localidad ingirieron jugo de caña y todos se enfermaron con cólera, ¿sí? Entonces fue un suceso rápido y tuvo un tiempo determinado. Una epidemia con fuente propagada es la aparición de casos como sucesos lentos, tiene un tiempo prolongado. La epidemia permanece por tiempo prolongado y no declina rápidamente. Sugiere un vehículo de transmisión de una persona o de un animal enfermo a una persona sana, ¿sí? Sería, por ejemplo, ahora el caso del coronavirus, o, por ejemplo, el dengue, que tiene un vehículo transmisor que es el Aedes aegypti.